Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: pídeme lo que quieras que te lo daré. Y le juró: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? La madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siento hoy un poco de perplejidad. ¿De qué hablo? ¿De qué hablo? Porque la palabra de Dios, la liturgia es bellísima. Estamos celebrando a un grupo de mártires maravillosos, ejemplares, y además, como ya les anticipé ayer, estamos de fiesta. Tenemos hoy una doble o triple fiesta a los legionarios. De fiesta por la elección de nuestro Consejo General, que ya les comenté ayer al final de la misa y que nos da mucha alegría y que agradecemos a Dios. De fiesta porque es el aniversario del Decretum Laudis. Decretum Laudis es un paso canónico en la Iglesia que dan los institutos religiosos cuando pasan de derecho diocesano a derecho pontificio. Es una gracia y un paso muy importante, sucedió hace muchos años. Aquí tenemos al Padre Salvador, que estaba presente y lo recuerda, es una de nuestras reliquias vivientes. Y yo tenía preparada otra homilía, así es que voy a dar la homilía que tenía preparada, porque tiene que ver mucho con la liturgia de hoy. Me refiero a una lectura
del martirio de San Pablo Miki y sus compañeros. Quiero leer y comentar con ustedes esta lectura que me parece bellísima, muy noble, muy exigente, pero que es la esencia del cristianismo. Juan Bautista dio la vida por defender la fe. Nuestros primeros hermanos cristianos, los apóstoles, todos los papas de los primeros 3 siglos, infinidad de obispos, familias. Hace unos días celebrábamos a Inés, una niña, Cecilia, Ágata en otros años, pero de la antigüedad, dieron la vida por testimoniar a Cristo. ¿Qué significa dar la vida por testimoniar a Cristo? No es dar la vida por un personaje del pasado. Eso sería tonto, sería ridículo. Es dar la vida por quien es la vida y te da la vida. Dar la vida por quien es la vida y por quien te da la vida. Eso es inteligente, eso es santo, eso es verdadero, eso es laudable. Pues bien, aquí tenemos el ejemplo de unos mártires y quiero leerlo y comentarlo con ustedes. Es de la historia del martirio de San Pablo Miki y compañeros, escrita por un contemporáneo, supongo que es algo de la Compañía de Jesús, porque había varios jesuitas entre ellos. Clavados en la cruz, estos mártires los crucificaron los japoneses como a Cristo. Era admirable ver la constancia de todos, a la que les exhortaba el padre Pacio y el padre Rodríguez. El padre comisario estaba casi rígido, los ojos fijos en el cielo. El hermano Martín daba gracias a la bondad divina, entonando algunos salmos y añadiendo el verso: a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. También el hermano Francisco Blanco daba gracias a Dios con voz clara. El hermano Gonzalo recitaba también en alta voz la oración dominical y la salutación angélica. Pablo Miki, nuestro hermano, al verse en el púlpito más honorable de los que hasta entonces había ocupado, declaró en primer lugar a los circunstantes que era japonés y jesuita y que moría por anunciar el Evangelio, dando gracias a Dios por haberle hecho beneficio tan inestimable. Me voy a detener aquí. Hemos mencionado a unos 6 o 7 religiosos crucificados. Están crucificados. Y ninguno está gritando maldiciones. Ninguno está gritando insultos, ni venganza, ni odio. Están alabando a Dios, agradeciéndole a Dios, confiando en Él, abandonándose a sus manos. Después añadió estas palabras, seguimos con nuestro hermano Pablo Miki. Al llegar este momento no creerá ninguno de vosotros que me voy a apartar de la verdad. Si siempre ha vivido en la verdad, ¿por qué habría de apartarse en el último momento de su vida? Pues bien, os aseguro que no hay más camino de salvación que el de los cristianos. Y como quiera que el cristianismo me enseñe a perdonar a mis enemigos y a cuantos me han ofendido, perdono sinceramente al Rey y a los causantes de mi muerte y les pido que reciban el bautismo.
Yo me pregunto, ¿cómo puede una persona humana crucificada tener las fuerzas y el ánimo de decir estas palabras ante quien lo está crucificando y lo quiere matar? Solamente de Dios. Solamente Dios nuestro Señor puede dar esta paz, este perdón, esta determinación, esta calma, esta lucidez, esta serenidad, este amor. Y volviendo la mirada a los compañeros, comenzó a animarles para el trance supremo. Los rostros de todos tenían un aspecto alegre. No estaban tristes, llorando y lamentándose, horrorizados de lo que les esperaba dentro de un momento. Tenían un rostro alegre, pero el de Luis era singular. No sabemos, yo no sé quién era este Luis, pero había ahí un tal Luis con una alegría increíble. Un cristiano le gritó que estaría enseguida en el paraíso. Luis hizo un gesto con sus dedos y con todo su cuerpo, atrayendo las miradas de todos. Antonio, que estaba al lado de Luis, fijó los ojos en el cielo y después de invocar los nombres de Jesús y María, entonó el salmo: Alabad, siervos del Señor, que había aprendido en la catequesis de Nagasaki, pues en ella se les hace aprender a los niños ciertos salmos. Otros repetían: Jesús, María, con rostro sereno. Algunos exhortaban a los circunstantes a llevar una vida digna de cristianos. Con estas y semejantes acciones mostraban su prontitud para morir. Entonces los verdugos desenvainaron 4 lanzas como las que se usan en Japón. Al verlas, los fieles exclamaron: Jesús, María, y se echaron a llorar con gemidos que llegaban al cielo. Los verdugos remataron en pocos instantes a cada uno de los mártires. Queridos hermanos, no están locos estos hermanos nuestros, no eran locos, no eran tontos, no estaban drogados ni borrachos. Habían creído verdaderamente en Jesucristo, que es la vida y da la vida verdadera. Solamente la fe cristiana tiene este poder y esta gracia, porque Jesucristo es la vida. Nosotros creemos en Cristo, pero me encantaría recordarles, instarles y a mí mismo a darnos cuenta que toda nuestra fe cristiana está apoyada en la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En Él está nuestra muerte. ¿Muerte a qué? Al pecado. ¿Muerte a qué? A nuestras pasiones desordenadas. ¿Muerte a qué? Al mundo que nos seduce. En Él está nuestra muerte y nuestra resurrección, tanto en cuanto morimos a nosotros mismos, en tanto en cuanto la vida de Cristo va floreciendo y creciendo dentro de nosotros. No tengamos miedo a morir a nosotros mismos o a dar la vida como estos mártires, porque en esa medida la vida de Cristo crece y germina en nosotros y somos cada vez más resucitados y más transparentes en nuestra vida cristiana. Qué hermoso.
Ayer llegó nuestro querido amigo y hermano Monseñor Pierre Burcher, que vive aquí con nosotros, obispo emérito de Reykjavik. Llegó a la comida consternado, triste, verdaderamente apenado. Y dice, acabo de leer el testimonio de un obispo de Etiopía. Dice, no me explico por qué esto no se sabe, no lo sabe nadie. Entre el año 2020 y 2021 fueron asesinados 2 millones de cristianos en Etiopía. Nadie sabe nada de eso. 2 millones de cristianos. Qué increíble que hasta el día de hoy, en nombre de Dios o de la religión, se quite la vida a la gente y nadie sabe nada. En Nigeria matan cristianos todos los días, secuestran, violan, matan a sacerdotes, los secuestran. En México, en Colombia, en Nicaragua, todos los días. Tenemos que recordar esa famosa expresión de Tertuliano: sangre de mártires, semilla de cristianos. Es la vida de Cristo. Mueren como Cristo murió en la cruz para resucitar como Cristo resucitó del sepulcro. Pidámosle a Dios que la celebración de estos mártires nos ayude a determinarnos en serio a morir a nosotros mismos para vivir en Cristo. Así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.